última vez que tengo el privilegio hablando acerca de los juicios de Dios, los justos juicios de Dios. Le dije que iba a hablar en una forma general para que luego lo íbamos a desglosar parte por parte. Hoy vamos a tomar la escritura en Juan capítulo 14. Es una de las escrituras que nosotros hasta de memoria no la sabemos, ¿verdad? Juan capítulo 14, vamos a tomar la escritura como base, porque vamos a hablar, hermano, en esta noche vamos a empezar directo y a todo vapor, ¿verdad? Los eventos futuros en la profecía de la palabra de Dios, antes del rapto, después del rapto, la gran tribulación, el milenio y después del milenio, los eventos que vienen, en los cuales nosotros tenemos que estar como una antorcha encendida, ¿verdad? Atentos, añadiendo al conocimiento virtud. Y como nuestro hermano Fernando nos enseñó hace algunos meses, que adquiramos el conocimiento para que esos días no nos sorprendan a nosotros como al mundo entero. ¿Tiene la escritura? Bien, fíjense que vamos a hablar acerca de los eventos futuros en la profecía de la palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender. ¿Verdad que sí? Entonces a eso nos vamos a referir en estos tiempos que vamos a ver. Vamos a desglosarlo y poco a poco vamos a ir sacando esos estudios, se los vamos a dar para que los estudien en casa, hermano. Porque la hora que estamos aquí no nos alcanza. Bien, dice la palabra del Señor. Ahora voy a unirme con mi hermano Fernando y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta ahí, este versículo 4. Bien. Siempre el Señor Jesús habló acerca de que un día la iglesia iba a estar con Él. Siempre le habló a los discípulos en cuanto a su venida, en cuanto a la restauración hacia el pueblo de Israel. Siempre habló acerca de que iba a haber un pueblo que no era pueblo, pero que ahora es pueblo. Siempre habló acerca de que iba a levantar a un pueblo que le adorara en espíritu y en verdad. Siempre digo que le pido al Señor una confirmación, y cuando la hermana empezó a leer capítulo 4 de Juan, cuando dice que es el tiempo en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y Él va a buscar a esos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces dije, bueno, está confirmado el estudio. Quiero decirle antes, siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar de estos eventos, se levanta siempre el enemigo de una manera, hermano, tremenda en la vida de nosotros, los predicadores. Y nos podemos dar cuenta que cuando Él se levanta es porque estamos hablando de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a nuestro raciocinio, de acuerdo a nuestra invención, ni de acuerdo a lo que dice fulano ni sutano, sino acerca de lo que la Escritura dice. Bien, en vista, hermano, de que estamos saturados de toda la tecnología en la cual podemos observar y ver que los que nacimos en los años 50, 70, 80, nunca pensamos que íbamos a ver esto, pero lo estamos viviendo. Eso significa, hermano, de que la palabra profética de que Daniel y el apóstol Pablo dicen que la ciencia se aumentaría, pero también dice que la ciencia se va a acabar. Y la profecía que estamos viviendo hoy en día, o sea, el don de la profecía dentro de la iglesia se iba a terminar y se va a acabar también,
pero la palabra del Señor permanece para siempre. En vista de eso, estamos viendo, hermano amado, los acontecimientos y eventos que están sucediendo y que van a suceder. Y que muchos de nosotros, hermanos, o los ignoramos, o no lo sabemos, o lo sabemos a medias. Pero el Señor para eso, en los últimos tiempos, muchas gracias, hermano, en los últimos tiempos ha levantado hombres y mujeres con la capacidad del Espíritu para poder discernir las cosas que están por suceder. Muchos que son eruditos en la materia, doctores en teología, en escatología, maestros, profetas y pastores, y muchos que apenas saben leer y escribir, y muchos que medio podemos, pero a todos ellos y a nosotros nos guía un mismo Espíritu. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces la iglesia debe de percibir por el Espíritu las cosas que son del Espíritu, y las que no son del Espíritu, desecharlas. Bien, entonces el Señor Jesús les habla y les afirma y les dice que va a venir otra vez por sus discípulos, pero en ese instante, en ese momento que está hablando con ellos, se está refiriendo a ellos porque no hay más. Esa es la razón. Pero también 14 años o 17 años después, se nos aumenta la revelación a través de Pedro y del apóstol Pablo, y se nos confirma y se nos afirma y se nos quita el velo que se tenía en cuanto a las palabras de Jesús, y la revelación del Espíritu Santo a Pablo, a Pedro y a Juan y a muchos más nos da el acontecimiento y lo concreto de lo que el Señor Jesús está enseñando, cuando ya la iglesia está siendo establecida a través de lo que hemos aprendido, a través de que Él dice que Él es la piedra que desecharon los edificadores, la piedra del ángulo, y a lo demás que hemos aprendido, que debemos estar fundados en el fundamento de los apóstoles. Entonces ahora ya está la iglesia en formación. Ya Jesús lo había dicho, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, cuando Jesús habla acerca de eso, se está refiriendo a lo que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo, diciendo que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Cuando Él dice, el Hijo del Hombre no tiene en qué recostar su cabeza, se está refiriendo a que no ha sido establecido todavía su cuerpo, la cual es la iglesia. Pero ahora, por la revelación, 14 años después se nos da la revelación que se nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo dice amén? Amén. Dice amén, ¿verdad? Entonces, en ese cuerpo de Cristo se nos habla en Romanos y en Corintios las especificaciones de lo que es el cuerpo de Cristo, tomando como referencia el cuerpo natural del ser humano, desde los pies, desde las uñas hasta la cabeza. Y entonces nosotros vamos comprendiendo, hermano, el trabajo de cada uno de nosotros en el quehacer del ministerio terrenal de la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones. Y dice el apóstol Pablo, y nosotros somos servidores, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Amén. Y servidores los unos para con nosotros. Entonces, cada uno Dios nos ha puesto en un lugar determinado para que nosotros ejerzamos lo que Dios nos ha dado por su misericordia. Bien, entonces, empezando a hablar acerca de los juicios de Dios, que son justos y verdaderos, hablé generalmente y ahora vamos a empezar los primeros eventos. Fíjense, cuando nosotros hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia, fíjense, vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de el arrebatamiento de la iglesia, vamos a hablar de la gran tribulación, vamos a hablar de los reinado milenial de Cristo, vamos a hablar de la batalla del Armagedón y vamos a hablar de cielos nuevos y tierra nueva. 5 temas que vamos a ver en el transcurso de este estudio. No va a ser solo hoy. Aquí tengo el primero. Y el primer evento que la iglesia del Señor espera es el arrebatamiento de la iglesia. Diga, el arrebatamiento de la iglesia.
como teológicamente se le llama, el rapto de la iglesia. Las dos cosas significan lo mismo, al paso o como sea. Pero hay otra palabra clave y entendible que dice Maranata. O sea, Cristo viene, ¿verdad que sí? Se recuerda que el hermano J. Ávila empleaba mucho la palabra Maranata. Amén. Entonces la palabra Maranata, en el aspecto de lo que se dice militarmente, significa venir con gran poder y gloria para hacer juicio sobre las naciones. Maranata, Cristo viene, que es la segunda venida de Cristo sobre la faz de la tierra. Y se me olvidó mencionarle la segunda venida de Cristo. Bien, entonces, ¿qué es lo que la iglesia espera? ¿Qué es lo que la iglesia espera? Le pregunto. La venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Bien. ¿Tiene la escritura entonces? Juan capítulo 14, fíjese. En los eventos futuros antes del rapto de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia, lo primero que se espera son principios de dolores en la tierra, a la raza humana en general. Principios de dolores en la tierra, a la raza humana en general. O sea, cuando hablo en general es de todas las creencias y de los que no creen, de toda la raza humana. Viene el principio de dolores, de lo cual el Señor Jesús habla en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8. Creo de que si no nos da tiempo para ver todas las citas, usted me puede decir, hermano, mire, ¿me puede dar ese papelito? Yo con gusto se lo doy, solo que tiene una letra jeroglífica, ¿verdad? Que nunca gané la ortografía, ¿no? Siempre sacaba mal la ortografía. Fíjense en el capítulo 24 de Mateo. Es una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. En el versículo 3 y en el 8 dice: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Son dos preguntas en una. ¿Qué señales hay de tu venida y del fin del siglo? Fíjese. Número uno es, ¿cuándo serán estas cosas? Las que él habla. Y luego le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañe. Y porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya sucedió, ya ha pasado. Y luego dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de ¿qué? De dolores. Principio de dolores. Pestes, hambres, terremotos, guerras. Y todo lo que usted ya sabe y ha entendido perfectamente. Recuerde que ahorita hay tambores de guerra entre Ucrania, Rusia y la OTAN. ¿Verdad? Están amenazando con bombas nucleares, con bombas de exterminio masivo. Ahí están, haciendo tratados para que no se lleve a cabo este conflicto bélico. Pero hay rumores de guerra, hay terremotos en todos lados, hambres y pestes. Ahora bien, este principio de dolores para toda la raza humana, también la iglesia lo está pasando, porque aquí estamos. La diferencia es que la iglesia tiene la promesa del Salmo 91. Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. Y la promesa del Salmo 23. Y esa es una gran realidad y una gran verdad. No podemos nosotros exceptuar de que Dios es el que está con nosotros, que Dios es el que marca nuestra vida, que Dios es el que rige nuestra vida, que Dios sabe cuándo y hasta cuándo vamos a llegar vivos sobre la faz de la tierra,
Él es. Pero mientras no nos llegue el tiempo de la partida, dice el apóstol Pablo, mientras no llegue, tenemos que andar en novedad de vida nueva. Amén. Luego, nosotros leemos ahí en versículos 9 y 14 de Mateo. Sigue hablando. Entonces os entregarán a tribulación, que ya sucedió, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Esta parte ya se cumplió en su primera parte. Cuando todos los discípulos, los apóstoles y toda la iglesia primitiva fueron encarcelados, mutilados, aserrados, asesinados, comidos por las fieras, muertos por los gladiadores. Esta parte de la profecía se cumplió. ¿Para qué? Para que nosotros en la iglesia de este tiempo nos gozáramos viendo la gloria de Dios cumpliéndose en estos últimos días. Pero esta parte de la profecía también se va a cumplir ¿a quién? Al pueblo de Israel en la gran tribulación y a todo aquel creyente que se haya quedado después del rapto de la iglesia. Ellos también lo van a ver. Pero la iglesia del Señor, aquellos que estén firmes, no lo van a ver. Entonces, recuérdense que enseñamos la palabra del Señor no para dar miedo, ni para juzgar a nadie. Dios nos libre. Enseñamos la palabra del Señor para que nos preparemos para la venida de Cristo. Amén. Amén. Luego el versículo 37 al 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esta palabra comiendo es espíritu de glotonería. ¿Sí me explico? No es que estén comiendo comida, es un espíritu de glotonería. Están haciendo en esas fiestas orgías, están haciendo en esas fiestas situaciones adversas a lo que Dios había establecido. Su pensamiento era de continuo el mal y el mal. Por eso se refiere ahí comer y beber, lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy la gente no quiere entender nada de eso. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, se está dando todas las señales. Todo lo que se está estableciendo poco a poco. ¿Para qué? Para que sea el rapto de la iglesia sobre la faz de la tierra. Los acontecimientos que estamos, Lucas capítulo 21. Estaba leyendo todo esto y me dice mi rey, yo no lo entiendo. Ni yo tampoco, pero le vamos a pedir al Espíritu del Señor que nos dé el entendimiento. Y hermanos, esto es para nuestra enseñanza. Claramente dice la Escritura en 1 de Pedro que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Capítulo 20, recuérdense, estamos hablando de los principios de dolores para toda la raza humana antes del rapto de la iglesia. Lucas capítulo 21, versículos 7 y 11. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y otra vez se repite, y cuando oigáis de guerras y de sedición, aquí está la palabra sediciones, o sea, manifestaciones en grandes masas en contra de los gobiernos, en contra de lo establecido por Dios. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Sediciones, rebeliones, huelgas, todo lo que usted mira que se levanta en contra de las autoridades que Dios ha puesto de alguna u otra manera, todo aquello que se está levantando y viene. Mire todo este problema que tienen las naciones, no solo Estados Unidos, también la tiene Canadá, también la tiene España, también la tiene Italia, también la tiene Grecia, también lo tiene el Reino Unido. La migración de los países pobres que vienen hacia otros países buscando, ellos dicen, un mejor futuro. Pero yo siempre digo, muchos venimos a este país y seguimos en lo mismo.
No le vienen a buscar mejor futuro a sus hijos. Ellos lo que quieren venir acá es para gozar de la vida y no darle un mejor futuro a sus hijos. A eso vienen muchos de ellos. Y lamentablemente, muchos de nuestros familiares nos dicen, oren para que Dios me abra puertas. Y Dios les abre puertas y se olvidaron de que Dios les hizo el milagro. Pero todos vamos a dar cuenta. Y ahí está otra vez, versículo 11. Y habrá grandes terremotos. Versículo 10. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Estas partes ya se cumplieron. Se están cumpliendo en Corea del Norte, se están cumpliendo en China, se están cumpliendo en Rusia, se están cumpliendo en Irán, se están cumpliendo aún en Israel. Se están cumpliendo estas partes de las profecías, pero no a nivel general. Pero si se va a cumplir a nivel general, se va a cumplir. Pero todavía no es el fin. ¿De qué fin está hablando? Del fin de la predicación del Evangelio, del fin de la predicación de la gracia. Porque Jesús dice que hasta que se predique el Evangelio sobre todos los rincones del mundo, entonces vendrá el fin de la era cristiana. Y ahora ya se ha predicado. Dice el apóstol Pablo, ya sea por buena fama, por mala fama, por ganancia deshonesta, por mentira, por lo que sea como sea, Cristo es predicado, sea como sea. Entonces ya no hay excusa, ya no hay excusa. Lo estamos viendo por las redes sociales, lo estamos viendo por la televisión, por la radio, por todas las ondas radiales se oye estos mensajes. Bien, estos son los juicios y podríamos citar muchos más pasajes. Entonces lo que estamos viendo y lo que viene, mucha gente le da mensaje de temor a la iglesia, ¿verdad? Hay hermanas y hermanos que se levantan diciendo, el Espíritu de Dios me dijo, y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a decir lo que ya sabemos. Ya lo sabemos, pero no le dan una palabra de consuelo a la iglesia, solo machete, 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 corte aquí, corte allá. Fíjese, hermano, que la palabra del Señor nos enseña que debemos de andar quieta y reposadamente en el Espíritu del Señor. Bien, que nadie nos ponga miedo. Por ahí aparece un chapín diciendo que para el 6 de enero ya está la marca de la bestia. Hasta fecha, ¿no? Otro sale diciendo que para no sé qué tiempo ya Cristo va a venir a reinar la tierra. Otros están diciendo que la marca de la bestia a partir del 1 de enero ya se va a llevar a cabo porque ya toda la gente va a estar con las terceras dosis de vacuna y viene la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Y son creyentes, y son hermanos de la iglesia, y son hombres y mujeres que hablan lenguas y que malinterpretan la escritura y quieren ellos relucir lo que Dios no les ha dicho. ¿Saben ustedes cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿Saben ustedes lo que la Biblia enseña en cuanto al pecado de Ananías y Zafira? No fue por lo que sustrajeron de la heredad. El apóstol Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Verdad que sí? Y le mentiste al Espíritu Santo de Dios. Entonces el pecado de Ananías y Zafira fue haberle mentido al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia, muchos hombres y mujeres que predicamos y enseñamos y hablamos en lenguas y interpretamos las lenguas, muchos decimos que Dios nos habla y muchas veces no nos habla Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo voy llevando poco a poco para que vayamos a comprender la otra parte de los juicios de Dios. Hermano, así está la iglesia hoy en día. A mí me reveló esto, a mí me reveló lo otro, y empiezan, y gran mensaje, tremendo mensaje, y empiezan a dar, como les digo, leño y leño y leño, unos contra otros, peleándonos unos contra otros, a ver quién tiene la verdad, y sin misericordia y sin miedo proferimos juicios sobre otro. Y la Escritura dice claramente que
No debemos de proferir juicio sobre nadie, porque el único que tiene la autoridad para proferir juicio es nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, permítame. No se me vaya a dormir porque con este frío, hermano. Entonces, los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. Bien, todo está establecido, todo está dicho. Que nada nos sorprenda que se van a levantar estos virus, que se van a levantar esto, ya lo sabemos. ¿Verdad que sí? Por eso dice la Escritura que a ustedes, dice el Espíritu del Señor, no los sorprenda como ladrón todo lo que viene, sino que tengan los ojos bien abiertos, como mirando al invisible. Amén. Bien, fíjese. Ahora bien, antes del rapto, ahora viene lo bueno, porque ya hablamos del mundo y fácil hablar del mundo. Mira que esto, mira lo que le va a pasar a los homosexuales, a las lesbianas, mira lo que le va a pasar a los borrachos, a los idólatras. Y ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Ahí es donde viene lo mero bueno. Y ahí es donde no nos atrevemos a enseñar estas verdades, porque se nos pueden ir de la iglesia, porque se van a enojar por esto y lo otro. Y hermanos, no tenemos por qué enojarnos. Si el Espíritu del Señor es para redarguirnos, para corregirnos a tiempo y fuera de tiempo, en justicia. Amén. Para eso el Espíritu del Señor nos habla. Fíjense, ahorita que veníamos en camino, cuando estaba leyendo acerca de esto, porque recuérdense que dice, oren pues para que vuestra huida no sea en invierno. Porque en el invierno, hermano, con estas grandes aguas, preferimos quedarnos enchamarraditos viendo televisión. Siquiera orando, ¿verdad? No, viendo tele. Mientras los hermanos están gozando, nosotros estamos viendo televisión, ¿verdad? Y que no vaya a ser en verano, sino que mucho calor, ¿no? No es porque mucho calor. Entonces, hermano, la iglesia está entrando en un estado de conformismo. Esa es la verdad. Buscamos confort, que los asientos estén bien acolchonados, que haya aire acondicionado, que haya esto, que haya lo otro. Y estamos en el siglo en el cual lo podemos obtener, ¿verdad? Pero que eso no sea parte de nuestra vida espiritual. Bien, ahora fíjense, los juicios de Dios para la iglesia, o la depuración de la iglesia, si se oye muy feo decir juicios, la depuración de la iglesia antes del rapto de su pueblo. Ay, hermano, sí, fíjese. Fíjese cómo está la iglesia, hermano, que ahora para el 25 de diciembre, mi esposa estábamos viendo ahí el enlace y aparecen cantando el burrito sabanero y el niño del tambor y empiezan a hablar en lenguas, así dice el Señor. ¿Se imagina usted? Qué mentira del Espíritu. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Y los hermanos, amén, amén. Nada que amén. No, hermano, hay que ser cuerdos, hay que ser sinceros, hay que definir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Hay que definir lo que es para la gloria del nombre del Señor y lo que no es de Dios hay que desecharlo. Amén. Bien, los juicios de Dios sobre la iglesia. ¿Usted cree que hay juicios sobre la iglesia? ¿Lo sabe? Bien, segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Para empezar, los juicios de Dios a la iglesia antes del rapto. Le dije primera de Pedro, capítulo 1 de Pedro. ¿12? 1 de Pedro 12 en adelante. 12, 4, 12. 1 de Pedro 4, 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El fuego de la prueba que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día es la crisis de salud que estamos viviendo. Esta pandemia que ha azotado a todos. Digo yo, de algo me gozo yo. Y me dice, miren, ¿cómo te vas a gozar? Sí, es que este virus no hace excepción de personas. Este no es racista, este agarró parejo. Ricos, pobres, grandes, pequeños, ahora hasta los niños, ¿verdad? Agarró parejo, blancos, morenos, amarillos, a todos, por igual.
esta hora de la prueba que nos ha venido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La revelación de su gloria. Ya estamos hablando de la venida de Cristo en las nubes por su pueblo. Verso, sigamos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso, ahora está el Espíritu de Dios, reposa sobre ¿quién? Sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como que homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ¿qué es lo que le trae juicio a la iglesia antes del rapto? Todavía aquellos que son malhechores y los que se entremeten en lo ajeno. Es probable que no seamos homicidas, probablemente ya no seamos ladrones, probablemente ya no seamos borrachos ni malhechores. Pero nos encanta el la chismeología y entremeternos en lo que no nos importa. Y eso es malo. Por eso Dios va a traer juicio a la iglesia. ¿Cuántos de estas clases de personas hay en la iglesia? A mí no me digan nada, dijo algo, porque antes de que me pongan el revólver en el... Yo digo la verdad, y no es verdad, puros chismes. Bien, ya venimos al primer pasaje, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 3. Ahora miren. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Falsos qué? Maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿A quién está hablando? A la iglesia. No le está hablando al mundo. Están dentro de ustedes personas que traen herejías destructoras. Hermano, ¿y será que se vale volverme a casar? ¿Puedo dejar a mi esposa y casarme con otra? Sí, hermano, el Señor perdona todos los pecados. Por favor. Díganme. Hermano, ¿y será de que si todavía le empino el codo, el Señor me dirá, no, hermano, una cervecita no es malo porque aún la ley? ¿Dónde dice eso la Escritura? Esos son deseos de la carne, y los deseos de la carne son contra el fruto del Espíritu. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos explicar en cuanto a estas que están aquí, y muchos, dice, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, o sea, por dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y mire ahí todo lo que le pasó ahí, porque si Dios no perdonó a los ángeles, y ahí lo puede leer en su casa. ¿Se da cuenta? Dice, verso 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Mire, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es el camino de Balaán? El billullo, el billete, el pisto, el dinero, los dólares. Hermano, ¿será posible que ustedes pueden ir allá a darnos? Hermano, pues si me dan unos $2,000 yo llego, hermano. ¿Y cuántos hay? Pues nada más somos 20 años, ¿para qué voy a llegar? Me dolió el corazón cuando un hermano me dijo estas palabras: hermano, yo me voy de esta iglesia porque aquí mi hijo no va a prosperar. Mi hijo va para grandes cosas. Será un gran músico y ganará mucho dinero. Bye bye. Arrivederci, como dicen, ¿verdad? Enseñándole al hijo a ganar con el don que Dios le dio. Jóvenes, si a ustedes el Señor los levanta y un día son grandes adoradores en espíritu y en verdad y le dicen, venga, vamos a adorar al Señor, y si la iglesia le dice, hermano, mira que esto es una ofrenda, gloria sea al Señor, pero no vayan a pedir nunca plata, no vayan a pedir dinero, porque eso es pecado delante de la presencia del Señor. El camino de Balaam. Pero no le gusta. A los hermanos no les gusta que uno les predique así. Es que estas son enseñanzas, porque por eso viene el juicio de Dios sobre la iglesia del Señor. Por eso va a venir. Por eso es que en aquel día muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, Señor. Sí, pero yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Verdad que sí? Porque era todo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Vivían exclusivamente en grandes mansiones, con grandes lujos y con muchos carros buenos y aquí y allá, y de todo. Está bien, el obrero es digno de su salario, pero que no vivan de la fe de los hermanos. ¿Sí me explico? Por el camino del error de Balaam. Ese es el juicio de Dios sobre la iglesia. Bien, voy a seguir. Sí, estoy yendo despacio, ¿verdad? Sí, estamos aprendiendo, hermanos. Estamos aprendiendo, ya lo sabía. Como digo, no, eso ya lo sabía, hermano. No vamos a ser nosotros como un muchacho que lo invitaron a ver una película, y cuando estaba viendo la película empezó a contarla ahí adelante, mejor le dijeron, mejor salite. Porque ya no nos ponemos atención a lo que nos están diciendo. Bien, fíjese ahora. Eso es. Mateo, capítulo 24, versículo 48. Porque muchas veces nosotros decimos, ay hermano, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero sí va a tener juicio de Dios sobre la iglesia. Verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear, es en el aspecto figurativo, a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Le está hablando a la iglesia del Señor. Le está hablando a nosotros, Señor. Imagínense, pleitos dentro de las congregaciones. Ya solo falta que nos agarremos del chongo, ¿verdad? En muchas congregaciones se alegan tanto, hermano. Ya solo falta que se peleen los unos con los otros. Es cierto, hermano, en las iglesias grandes y pequeñas, como sea, hermano. Hay hermanos que se levantan en contra del pastor. Yo recuerdo a un varón del Señor. El pastor llegó a su casa un día, le tocó la puerta. Había caído mucha nieve. Y aquel hermano vino, y cuando vio al pastor, solamente porque no había dejado el pastor tocar a un músico que lo habían encontrado con la mujer de su prójimo, y él era el encargado de la música, y como a él no le tomaron en cuenta, porque es el pastor que decide, ¿no? Aquel varón le metió un empujón al pastor y le pegó 2 bofetadas en la cara. El pastor cayó, y aquel hombre se hizo fuerte, y pensó que el pastor iba a dar su mano a torcer, y dijo, no, el muchacho no toca, hasta que no se reconcilie y se haga frutos dignos de arrepentimiento. Aquel varón al poco tiempo, a los pocos meses, le dio un estado de migraña terrible, hospitalizado, le violaron a su hijo y le vino unas consecuencias fatales.
Lo cual el apóstol Pablo dice que algunos pecados a los hombres les es juzgado en esta tierra, con tal de que no sea juzgado al final. Aquel hombre tuvo que pedir perdón al pastor. Se abrazaron, lloraron y adelante. Tampoco el pastor tomó venganza contra de él, no. ¿Por qué? Ya Dios había hecho justicia. Ese es el juicio de Dios cuando nosotros no entendemos. Por eso el hombre espiritual está atento. Cuando falla el hombre espiritual, sabe que falló, debe devolverse al Señor, confesar su pecado, apartarse y alcanza la misericordia del Señor. Pero si sigues haciéndolo y haciéndole, juicio viene contra de ti. Hay muchos predicadores que todavía tendemos a lo malo. Dentro de la iglesia del Señor hay muchos músicos que tienden a lo malo. Hay muchas jovencitas y jovencitos que tienden a lo malo. Hay muchos adultos ya canosos, ya viejos, que tendemos a lo malo. Dios nos va a traer a juicio antes de que venga el rapto de la iglesia, porque Él dice que viene por una esposa sin mancha y sin arruga, sin la cual nadie va a ver al Señor. Hablamos estas cosas, ¿para qué? Para que cuando miramos nosotros a aquellos que atacan, fíjense que no estoy atacando a nadie, estoy enseñando la Escritura. Dios no me ha puesto por juez. Si alguno de los que vayan a oír este mensaje son pastores y predicadores y están cometiendo algún error, simplemente arrepentámonos y volvámonos al Señor. Y Él es galardonador y perdonador de los que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Cuántos no le hemos fallado al Señor? Le fallamos de mente, de palabra o de hechos. Pero el juicio de Dios viene sobre la iglesia. Bien, Lucas capítulo 17. Mire, tan corto que siento el tiempo. Le digo, verso 1 al 3. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7